Entonces, para hacer la evaluación de riesgo, necesito determinar 3 variables. La gravedad, la exposición y la probabilidad. ¿Qué nos dice aquí que es la gravedad? ¿Sí? Nos dice que es si la exposición llegara a resultar, o sea, si el riesgo o el accidente de trabajo llegase a ocurrir, ¿qué tan severo sería o qué tan grave sería que ocurriera eso? Por ejemplo, se me ocurre, digamos que, no sé si ustedes han escuchado, en algún momento hubo una noticia hace como un par de meses, que había un señor, hermano del alcalde en Cuyabeno, que él utilizaba una guadaña, estaba guadañando un sector y allá en Cuyabeno, ¿no? En la comunidad. Y ha tenido un accidente, se ha cortado con la hoja y murió desangrado el señor, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por ejemplo, ese es un escenario, ¿no? ¿Qué pasa con esas comunidades? Son muy alejadas, ¿sí? Una, utilizar la guadaña y si corta una parte ya vital en nuestro cuerpo, es imposible poder controlar el sangrado. Y si por el contrario, tal vez fuera posible controlar el sangrado, la mayoría de los centros médicos no hay dentro de las comunidades. Tengo que retirarme o un centro médico siquiera está como a 2 horas de esas comunidades. Contrario, aquí en La Guagrio, digamos que estoy guadañando aquí en mi casa, ¿sí? Aquí en La Guagrio me corto, ¿sí? Y puedo desplazarme enseguida a un centro médico y recibo la atención enseguida, ¿sí? Claro que si no fue una parte vital, no. Perdón, y se salvó la vida. Entonces, fue la misma actividad, pero fueron en escenarios diferentes. ¿Cuál es más grave o cuál sería mucho más grave? ¿El que se corte usted en una comunidad o que se corte aquí en la UAG? En una comunidad. En una comunidad, ¿verdad? Sería mucho más grave si usted se corta ya porque no tiene acceso a un centro médico y las consecuencias son gravísimas porque puede perder la vida, ¿sí? Entonces, una consecuencia, la muerte, esa es la peor consecuencia que puede haber en un accidente de trabajo, la muerte del trabajador, ¿sí? Entonces, yo debo estimar qué tan grave sería eso, ¿sí? O por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando en una oficina, trabajo con tijeras, ¿sí? Y en la maniobra me corto un poco el dedo. ¿Qué tan grave sería eso que me corté el dedo? ¿Sería muy grave o sería ligeramente? ¿Qué opinan ustedes? Algo leve. Algo leve, ¿verdad? Entonces, no es tan grave. Pero contrario, si trabajo ya con una cortadora, una sierra circular y me corto con eso, que tiene mucho más fuerza, ahí sería más grave, ¿verdad? Porque puedo perder el dedo, puedo perder la mano o ese tipo de situación, ¿no? Eso es estimar la gravedad de un posible accidente de trabajo. Traducirlo, que se materialice un riesgo, ¿sí? ¿Qué tan grave sería para el trabajador? ¿Qué otra variable tenemos aquí? No sé si quedó entendido esta parte de la gravedad. Sí. Sí es importante que lo entiendan estos parámetros. Vamos a hablar ahora de la exposición. Habla de la frecuencia con la que yo estoy expuesto a ese riesgo, por ejemplo. Y voy a poner el escenario siguiente. Digamos que yo tengo 2 estantes. 2 estantes. El uno lo tengo en una bodega, ¿sí? Y este estante está en esa bodega, no está fijo al piso, ¿sí? Es decir, cada vez que estoy bajando algo se mueve ese estante, no lo he fijado por descuido, ¿sí? Simplemente lo puse ahí. Lo arrimé a la pared y creí que era seguro, ¿sí? Y ese estante, de vez en cuando el bodeguero entra, no siempre, es como un estante olvidado, ¿no? De vez en cuando entra y saca algo, ¿no? Y se va. Y por el lado de acá, en cambio, hay un estante que está, se me ocurre, en el pasillo. Está en el pasillo y yo entonces ese estante está en un pasillo de libre circulación, igual no hay
no está fijado, no me he seguido las normas de prevención, porque las normas de prevención dicen que no se deben colocar pasillos, estantes cerca de los pasillos, pero acá como no hay un prevencionista como tal, pues simplemente lo pone así, no fija el estante, y ahí hay materiales, ¿no? Y es un pasillo bastante recorrido, ¿no? ¿Qué tanta frecuencia, cuál sería, a cuál estoy más expuesto? ¿Sí? O cuál es la probabilidad de que yo entre por ahí y llegue a pasarme algo, ¿no? Que se esté moviendo. ¿Cuál de los dos creen que es el que tiene más exposición? ¿El que está allá, el que de vez en cuando entro, o el de acá en el que siempre estoy ahí, cruzando por el frente de ese estante? Y tengo el riesgo de derrumbamiento de objetos, ¿sí? ¿Será que en algún momento me puede caer un objeto mientras voy cruzando por el pasillo? ¿Sí? O tal vez el bodeguero, ¿no? Le puede caer también un objeto. ¿Cuál le pasará más? ¿Cuál será más fácil que le pase? ¿El que está allá en el bodega o el que está acá? ¿O cuál le puede ocurrir más? El que está en el pasillo. En el que está en el pasillo, ¿verdad? Hay una exposición diaria, por aquí cruzan todas las personas siempre, cada 10 segundos cruzan, y el riesgo está ahí, el riesgo de derrumbamiento está ahí, está latente, y yo me cruzo por ahí todos los días. Y el de la bodega entra una vez a la semana, el bodeguero entra por ahí una vez a la semana y ni lo nota, ¿no? Entonces esa sería la exposición. Otro ejemplo que se me ocurre, ¿sí? De exposición. Yo tengo que trabajar del mecánico, ¿sí? Tengo que trabajar con o de un puesto utilizan unas bombas a presión para limpiar los lugares, ¿sí? Que son como bombas, ¿sí? Hidroneumáticas, ¿no? Son bombas hidroneumáticas que me permiten limpiar a presión. Y la limpieza se Profe, hace... Sí. disculpe que le moleste, pero ¿no vamos a tener receso hoy día? Ah, les decía que hagamos uno solo para ya irnos. Y Pues no, es que después hoy tenemos La una que tenemos informática, programa. ya mismo tenemos Sesión. informática. ¿no tenemos 2 horas? No, mañana son las 2 horas. No, sí, pero eran de 10 y Teníamos 2 horas, 45 a pero la 12 y hora es media. 2 horas. Ujú. Ah, la hora era 10:45. Sí. Qué interesante.